vamos a abrir un nuevo espacio, esta vez más dialogado, ¿no? Más abierto, y esperamos que, aunque ya hemos tenido muy buenas preguntas esta mañana, en el que tengamos también más espacio para el intercambio y poder incorporar sus reflexiones y sus interrogantes, ¿no? Y para esta mesa pues tenemos la verdad que unos invitados de excepción, ¿no? A quien quisiera presentar brevemente, agradeciéndoles en primer lugar que estén aquí, que nos acompañen en esta sesión del curso, ¿no? Por el orden en el que van a intervenir, ¿no? En primer lugar, pues quiero presentarles a Marisa Ramos. Marisa Ramos es profesora titular de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Esta mañana había algunas referencias al profesorado complutense que intervenía en este curso. Y también, en este momento, es asesora en Cooperación al Desarrollo del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Complutense. Tiene una larga trayectoria docente e investigadora, además de cargos de dirección y gestión en la propia política española de cooperación. Ha tenido, digamos, una pata en cada una de esas áreas, ¿no? De la intervención y de la academia, ¿no? En particular, su perfil investigador se ha centrado en las áreas de políticas e instituciones públicas en América Latina, en cuestiones de gobernanza democrática y políticas de desarrollo. Codirectora del Máster en Cooperación Internacional y Políticas Públicas para la Agenda 2030, que se realiza en colaboración entre la Universidad Complutense y la Universidad de Santiago de Chile. Responsable del Programa de Gobernabilidad Democrática de América Latina de la ECID de 2005 a 2008, jefa del área de Gobernanza Democrática del Departamento de Cooperación Sectorial de esa agencia de 2008 a 2010 y, posteriormente, coordinadora general de la CONGIB, de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, cargo que ejerció de 2010 a 2015. Y si se me permite introducir algún dato adicional, aparte de los que aparecen en su reseña biográfica, recientemente ha elaborado para la Fundación Carolina y para la cooperación española en el marco de la iniciativa democrática que ha planteado el gobierno español, a la que lo mismo después puedes hacer alguna referencia, ha elaborado un estudio muy interesante, que está en nuestra web, para quien quiera descargarlo, sobre el acervo de la cooperación española en materia de gobernabilidad democrática. Una experiencia muy prolongada, ¿no?, de trabajo de la ECID, fundamentalmente, pero también de otros organismos en esa materia, que muestra que hay una forma propia, ¿no?, de trabajar en ese. Y un estudio, además, que sobre todo, finalmente, se hace algunas preguntas respecto a, digamos, qué elementos de esa experiencia, de ese acervo, son válidos en el contexto actual de crisis democrática, que no es exactamente el mismo que el de los años 90, cuando se ideó o se empezó a desplegar buena parte de esa actividad. Pues nada, gracias, Marisa, por estar aquí. Y nos acompaña también Fernando Mudarra, ¿no? Buenas tardes, gracias también. Es director general de la Fundación Ayuda en Acción, una de las principales organizaciones no gubernamentales de desarrollo de nuestro país, y también parte de un conglomerado internacional que trabaja desde la sociedad civil en estos campos. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba, por ETEA, máster en Desarrollo Económico en América Latina por el Instituto el ILPES, el Instituto Latinoamericano de Planificación, y la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, y la Universidad Internacional de Andalucía. Tiene una larga trayectoria profesional en la cooperación al desarrollo, en oficinas en el terreno, también en la sede central de la ECID, en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional entre los años 2009 y 2010. Hace unos minutos, en el almuerzo, rememorábamos, digamos, ese periodo, que fue un periodo de un importante impulso de reforma a la cooperación española. También, pues, tiene una experiencia muy prolongada como consultor en proyectos para empresas españolas e internacionales relativos a planeamiento estratégico, formulación de programas de desarrollo territorial y sectorial, ¿no?, financiados por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Unión Europea, gobiernos latinoamericanos y organismos multilaterales. Bien, y bueno, la idea es dialogar esta tarde en torno a estos tres ejes que presiden nuestra mesa: cooperación, conocimiento y desarrollo en el escenario post-pandemia. Vamos, por lo tanto, ¿no?, pues a centrar nuestra atención en el ámbito de las políticas de cooperación, ¿no? Y estoy convencido que sus intervenciones, que hemos situado en torno a unos 15 minutos, ¿no?,
puedan dar paso posteriormente a... Yo haré también una breve intervención de cierre, ¿no? Lo aviso antes para que no piensen que digamos, me cuelo en ese momento. Y después pues daremos espacio pues, a las palabras, preguntas que puedan hacerse. Marisa, bueno, tienes la palabra. Muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias, lo primero, por darme la oportunidad, a Hugo, el director, a José Andrés como también secretario académico, a José Antonio como director de la Carolina, por estar aquí, por acompañaros. La verdad que me da mucho gusto. Bueno, pues esta no deja de ser parte también, esta sede de mi casa, ¿no? de la Complutense, y sobre todo para hablar de estos temas que siempre me interesan, siempre me parecen estimulantes, a pesar de que los tres conceptos en esta hora de la tarde con este día tienen su aquel. Es decir, que vamos a tratar de aterrizarlo un poco, pero me interesa especialmente abordar el tema del conocimiento, que es un tema, una palabra, un concepto suficientemente vago como para que nos dé para abordar cualquier cosa, ¿no? En el tema del desarrollo, pero sobre todo en el ámbito de las políticas de cooperación al desarrollo específicamente, ¿no? Y sobre todo abordando, la intervención que voy a plantear es cómo digamos, los enfoques actuales de la cooperación al desarrollo, de una cooperación avanzada, como dice también el título del curso, incorporan el tema del conocimiento como insumo esencial, como recurso esencial de esas políticas de cooperación, pero me interesa ir un poquito más allá y señalar dónde están los límites estructurales en esta idea del conocimiento como recurso para el desarrollo y, por tanto, como elemento esencial en la política de cooperación, para abordar precisamente dónde pueden estar los retos, los desafíos de políticas o de un modelo de cooperación que hace del conocimiento un elemento clave y que vayamos, por tanto, a una reflexión, digamos, que trate de trascender esta mirada un tanto simplona a veces con la que utilizamos la palabra conocimiento. Digo simplona no por simplona, sino por ser un concepto muy vago en el que a veces no les planteamos todos los elementos críticos que puede tener el tema, ¿no? El tema del conocimiento, es decir, de todo lo que tiene que ver con transferir y con incorporar en la política de cooperación elementos, digamos, que tiene que ver con el saber, ha sido siempre un elemento clave en la cooperación, desde que existe como tal la cooperación, ¿no? Es decir, no es algo nuevo. No es algo nuevo la cooperación científica y técnica, lo sabe bien Hugo y lo saben bien todos los que aquí me acompañan, es decir, no es algo en lo que no haya una importante trayectoria y experiencia específicamente en el ámbito español y por ejemplo, se percibe o se ha percibido en el ámbito iberoamericano, por ejemplo, a través de distintos programas, a través de distintos programas de la propia ECI que tienen larguísima trayectoria, como es el PCI, el Programa de Cooperación Interuniversitaria, como es el programa CITED. Es decir, el tema del conocimiento científico y la transferencia, la cooperación en torno a eso ha sido un elemento que viene desde casi los propios orígenes, igual que tampoco es nada nuevo el tema de la cooperación técnica, es decir, todo lo que tiene que ver con la transferencia de conocimiento de unas instituciones a otras y la transferencia, digamos, de conocimiento aplicado a la mejora institucional, al fortalecimiento de capacidades. La propia idea de fortalecimiento de capacidades tampoco es nueva, es decir, también tiene una larga trayectoria. Sin embargo, todo además basado en una premisa también muy básica, que es el conocimiento de calidad, el conocimiento tanto basado en método científico, en la ciencia, etcétera, como el conocimiento basado en la experiencia, en la gestión técnica, en la experiencia técnica, es un inductor directo de desarrollo. No entro ahí, pero es evidente porque no hace falta. Es decir, es un elemento fundamental de desarrollo visto desde distintos planos, desde el plano social al plano, por supuesto, productivo, que hablaba esta mañana José Antonio, el tema de la brecha de productividad y la demanda precisamente en términos de conocimiento de calidad, de tecnología, de innovación, etcétera. Hay una relación directa, igual que directa la necesidad, digamos, del fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, institucionales, basándose en la adquisición de saberes, la adquisición de conocimientos
de calidad, por tanto, en eso no entro, ¿no? Es decir, ese elemento lo damos por asumido. La cuestión donde está realmente, me parece, el elemento clave es en que ese conocimiento, esa transferencia, mejor dicho, de conocimiento, constituya un elemento clave, un insumo clave en las políticas, ¿no? Es decir, en las políticas de cooperación. Y ahí es donde en los últimos años, a partir de modalidades que, bueno, estas modalidades que antes hablaba, se sustentaban fundamentalmente en esta idea de transferencia y en una idea basada en la lógica norte-sur, que también se hablaba esta mañana. Es decir, uno que tiene el conocimiento lo transfiere, otro que no lo tiene y lo adquiere, ¿no? Es decir, una visión, estoy simplificando, obviamente, pero de alguna manera en esa lógica. Las modalidades avanzadas de cooperación, la cooperación más, que digamos que podríamos decir de última generación, precisamente lo son porque, entre otras cosas, plantean una visión mucho más horizontal, rompen con esta lógica del norte-sur, y eso se plasma también en el tema de la transferencia de conocimiento y, por tanto, la idea del conocimiento, digamos, como insumo esencial en estas nuevas políticas, y el conocimiento, además, transferido o divulgado o difundido de una forma mucho más horizontal. Sin embargo, esto que estoy diciendo, que se plasma en políticas como, por ejemplo, en modalidades de cooperación, como puede ser la cooperación sur-sur, ¿no? Que tiene en el tema de la cooperación técnica su elemento definitorio, o uno de sus elementos definitorios, junto con la horizontalidad, o la cooperación triangular, que se sustenta fundamentalmente en el recurso de conocimiento más que en el recurso económico. La propia digamos, el propio enfoque de cooperación en desarrollo en transición apuesta por modalidades de cooperación intensivas en conocimiento. Por tanto, hacen del conocimiento un tema clave. La Agenda 2030 es una agenda que reclama conocimiento de calidad, ahora veremos para qué, pero reclama conocimiento de calidad. Todas ellas, en definitiva, ponen el énfasis en el tema del conocimiento como insumo supuestamente alternativo, o por lo menos complementario o central a otro tipo de insumos, sobre todo de tipo financiero, ¿no? Estoy simplificando, pero un poco sería esta idea. La misma ley de cooperación al desarrollo, que está ahora mismo en trámite, hace del tema de la cooperación basada como modalidad o como instrumento, creo que estaba en el capítulo de instrumentos, el tema de la cooperación científica o el tema de la cooperación técnica, la gestión del conocimiento, todo esto como un elemento esencial, ¿no? Entonces, de alguna manera nos quedamos un poco con esa idea de hay que hacer un modelo de cooperación que sea mucho más intensiva en conocimiento. Donde yo quiero entrar, o lo que quiero plantear también es dónde están los límites o los elementos críticos o los elementos que requieren un análisis un poco más riguroso, que requieren desmenuzar un poco estas ideas que estamos planteando, porque esto que acabo de señalar, y sobre todo plantearnos una cooperación intensiva en conocimiento, tiene muchas caras, muchos matices que conviene tomar en cuenta, porque ahí es donde va a estar las oportunidades para la cooperación, y si se pasan por alto probablemente caigamos en inercias del pasado, ¿no? Es decir, probablemente tenemos que contemplar un poco con más rigor qué tipo de conocimiento, para qué ese conocimiento, y sobre todo cómo digamos, compartimos, gestionamos, divulgamos, difundimos conocimiento. Todo esto que no dejan de ser elementos fundamentales, ¿no? Bueno, por una parte, la pregunta fundamental, una primera pregunta fundamental es qué tipo de conocimiento y para qué necesitamos ahora especialmente el conocimiento. El título de la sesión era En contexto pospandemia. No es obvio que la pandemia nos ha puesto en una tesitura en la que hemos visto que el conocimiento científico es clave. Es decir, de cualquiera de los planteamientos que queramos hacer de los grandes desafíos de nuestro tiempo, ponen el foco en la necesidad de avanzar en conocimiento científico de calidad, en conocimiento, digamos, en el aporte de la ciencia, para varias cosas. Primero, para analizar
para diagnosticar, para saber. La propia pandemia nos lo ha puesto de manifiesto. Es decir, al principio hemos estado y seguimos estando muy a ciegas porque no había suficiente conocimiento generado en torno a cómo se comportaba el virus, a cómo se difundía, cómo, de dónde venía, todos los elementos que tienen que ver con el conocimiento de la realidad para poder tomar decisiones, y decisiones clave para abordar la pandemia y para mitigar sus impactos. Por tanto, que el conocimiento es clave para los grandes desafíos, lo estamos viendo con el tema de la emergencia climática, de la crisis climática, y lo podemos ver con cualquiera de los que podríamos llamar los grandes desafíos globales que reclaman más que nunca, probablemente siempre se ha reclamado, pero más que nunca, conocimiento científico, conocimiento riguroso para diagnosticar, para analizar, etcétera. Pero además necesitamos un conocimiento, y ahí probablemente es donde podemos empezar poniendo enormes problemas o enormes carencias para interpretar nuestra época. Hemos tenido esta mañana una estupenda conferencia de José Antonio que de alguna manera nos pone de manifiesto, y sobre esto pues hay importantes, digamos, se están rompiendo enfoques, se están planteando, digamos, se están aportando nuevos paradigmas que de alguna manera rompen con el modelo, digamos, hegemónico del conocimiento científico basado en la ciencia positivista, etcétera, ¿no? Es decir, la forma de interpretar nuestra época, la crisis que podríamos llamar civilizatoria en la que nos hallamos, precisamente reclama nuevas interpretaciones, tal como las que ya se están haciendo, en la que, de nuevo, el aporte, digamos, desde la academia, el aporte de diferentes saberes, el aporte científico está llegando a duras penas, o podríamos decirlo en otros términos, podemos estar, y así se está planteando, en crisis en cuanto al modelo científico estándar, como ponen de manifiesto los distintos enfoques que están tratando de romper paradigmas establecidos en esa materia. Por tanto, necesitamos conocimiento que no necesariamente es solo el científico para interpretar nuestra época, por decirlo de manera muy, muy rápida y muy digamos, directa, ¿no? Y por último, necesitamos también conocimiento para adoptar soluciones. Lo hemos visto de manera muy clara, de nuevo, con la pandemia. Las soluciones nos han venido fundamentalmente del lado de la ciencia, las vacunas, así de simple, pero, y lo estamos viendo, probablemente el ámbito, la emergencia climática, etcétera, etcétera, los mayores avances en cuanto a soluciones están viniendo de nuevo del lado de la ciencia, con el tema de pues, nuevos materiales o con el tema de nuevas formas de energía, más que con soluciones políticas, por decirlo así, por decirlo rápidamente. Pero evidentemente necesitamos conocimiento para la parte relativa a las soluciones, y ahí es donde también quiero entrar, ¿no? En la parte de soluciones, tanto tecnológicas, de innovación, científicas, etcétera, como políticas. Y ahí es donde entra digamos, el conocimiento no solo para esto que acabo de señalar, sino el conocimiento para las políticas, el conocimiento para el funcionamiento político, para las soluciones políticas, que al fin y al cabo es de lo que hablábamos también esta mañana, el tema de soluciones en políticas públicas, etcétera, ¿no? En un contexto, obviamente, de lo que estábamos hablando. Hay unas corrientes de análisis muy interesantes en temas de políticas públicas que están poniendo el foco en nuevas visiones de la ciencia en la política, cómo digamos, la evidencia científica están o no están influyendo en la toma de decisiones, cómo la evidencia política están o no están orientando agendas políticas. Es el tema de, digamos, en definitiva, de las políticas en tema climático, pone de manifiesto esto que estoy señalando, ¿no? Desde todo lo que tiene que ver el papel de los expertos como insumo fundamental frente a otros insumos, como es el de la ideología, como es el de los valores o como es el de los intereses, en definitiva, en la orientación de las políticas. Es decir, cuando un político o cuando un gobierno adopta determinadas decisiones, el conocimiento experto es uno de los posibles insumos,
no el único, y estamos viéndolo, y se hablaba un poco esta mañana también, no es necesariamente el insumo a través del cual se están adoptando las decisiones, por ejemplo, en los gobiernos de América Latina desde hace tiempo, ¿no? Es decir, el tema de cómo la evidencia científica se inocula, orienta decisiones políticas, es un tema de pleno debate, de plena actualidad y de plena necesidad. Eso es ahí es donde voy. Teniendo en cuenta que aquí tenemos importantes límites, es decir, existen problemas de accesibilidad a la ciencia por parte de los políticos, no a la ciencia, no el conocimiento científico, la evidencia científica no es directamente aplicable en la política, no es accesible para un político. Hay estudios de estos suficientemente amplios que ponen de manifiesto, pues, por ejemplo, el Parlamento británico, cuántas de sus decisiones están incorporando evidencia científica o no, y el planteamiento es: no tienen tiempo para incorporar la evidencia científica, no tienen tiempo, no es accesible, no hay, a veces no es relevante, y aquí entramos en un tema muy importante. Las agendas científicas solamente a veces coinciden con las agendas políticas, entonces ahí es un elemento esencial el tema de la relevancia en la agenda política. Y aquí entro en un tema que va un poquito más allá, que es cómo se incluye esa agenda científica dentro de la propia, digamos, de la propia política de los países, ¿no? Es decir, hay países en los que la agenda científica, o hay contextos, el ámbito europeo es un caso claro, la propia construcción europea ha tenido en la agenda científica un importante pilar en términos de orientación hacia ciertos temas, etcétera. ¿Cuántas de las políticas, por ejemplo, en América Latina, tienen incorporada la agenda científica? ¿O hay una asociación de agenda científica, agenda política? Pues me atrevería a decir que con algo mejor podemos hablar de Chile o de México o de Argentina, poco más. No podemos hablar de una asociación importante entre agenda científica y agenda política. Por tanto, ¿eso qué significa? Que la agenda científica no es relevante a efectos políticos. Por tanto, no funciona esa idea de adoptar temas que sean oportunos, que sean relevantes, que sean realmente los que importan desde una perspectiva política. Pero además hay otros límites importantes en este tema, que es la desigualdad y las lógicas de poder dentro de la propia producción científica, algo de lo que sabemos de sobra, ¿no? Es decir, sería absurdo pensar que la ciencia es aséptica y neutra. Es decir, es evidente que tiene una lógica, está asociada a lógicas de poder en las que tienen acceso a la producción y al conocimiento, precisamente va muy asociado a lógicas de poder. Por tanto, ahí cómo superar o cómo contemplar ese elemento es fundamental desde la lógica de la cooperación. Y por último, también en la cooperación más de tipo técnico, también hay desigualdades o asimetrías en el ámbito internacional y en el ámbito global. La cooperación técnica, por ejemplo, no es una cooperación neutra. No todos los países o todos los gobiernos tienen la misma capacidad de posicionar sus políticas en el ámbito internacional para hacer transferencia de esas políticas. Por ejemplo, hablábamos esta mañana del caso de Bolsa Familia. Tomando en cuenta todo la relevancia que tiene esa política, no se puede tampoco desconocer la asociación de esa política con una política exterior de posicionamiento global muy potente del gobierno de Lula, y además muy asociado a una modalidad específica como es la cooperación sur-sur, que hace que sea una política perfectamente muy bien situada en el mercado internacional de políticas, como dice un autor, Freeman, que me parece muy interesante. Es decir, también existe un mercado internacional de políticas que hace que haya países que queden fuera, ¿no? En ese contexto, la cooperación internacional es fundamental si realmente quiere apoyar digamos, con el insumo esencial del conocimiento, contemplar estas asimetrías, contemplar estas limitaciones, ¿no? Es decir, y contemplar fundamentalmente con dos fines: con el fin de promover capacidades para producir, generar, acceder al conocimiento de calidad científico, técnico, etcétera, y sobre todo reducir, aliviar,
brechas, de nuevo el tema de las brechas, desigualdades en términos de el acceso a la producción de conocimiento, no solo de la ciencia, sino también del conocimiento técnico para políticas. Por tanto, las nuevas modalidades de cooperación, el desafío que tienen es cómo contemplar estas brechas, estas desigualdades, cómo contemplar estas asimetrías de poder en términos de conocimiento que están detrás de esto de esta idea de insuflar o aportar conocimiento científico y técnico en las modalidades de cooperación. Es decir, hay que ir precisamente a lo que serían estas lógicas de desigualdad también en la producción y en la generación de conocimiento. Perdón que me pasa un poco, pero es que se me ha ido el tiempo. Fenomenal. Muchas gracias. Pues yo también empiezo agradeciéndole, como no, a Hugo, a José Andrés y a José Antonio la invitación. Un gusto a la Fundación Carolina y a la Complutense por organizar este tipo de cosas que creo que por mucho que discutamos y por mucho que llevamos hablando de ello, lamentablemente siempre están de actualidad y siempre necesitan de algún tipo de reflexión basada en lo que ya sabemos y que nos permita hacer alguna que otra apuesta para el futuro, ¿no? Para un futuro incierto como tenemos. Complicado después de la sesión de la mañana y sobre todo de la semana que van a tener del trabajo y de lo que acaba de decir Marisa, intentar aportar algo, ¿no? Pero voy a intentar hacerlo un poco desde mi perfil. Yo, José Antonio comentaba, llevo 25 años estructurando proyectos. O sea, me he dedicado toda la vida en diferentes partes, desde diferentes instituciones, para diferentes organismos. Me he dedicado a estructurar cosas que se han puesto en marcha en la mayor parte de las ocasiones, cosas que unas veces han salido bien, cosas que otras veces no han salido tan bien, pero que de alguna manera han permitido pues ir recogiendo algunas enseñanzas que son las que les quiero contar en materia de educación. Y se las cuento ahora desde la posición que ocupo. Dirijo una ONG española, formato de fundación, cumplió 40 años el año pasado, con lo cual es de las que más tiempo llevan constituidas y de cierto tamaño y de cierta visibilidad en el contexto español. Formamos además parte de una red de organizaciones europeas, una de las 7 organizaciones, también independientes, no formamos parte de ningún tipo de partido político, ni de ámbito religioso, ni de interés empresarial, ni las propietarias de la organización, pues son en este momento unas 120.000 personas que de una manera recurrente apoyan a la organización. Personas individuales en España, en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Portugal. Personas individuales. Y a través de eso llevamos a cabo, digamos, nuestro trabajo. Y es un trabajo que tiene mucho que ver con el objeto del seminario, que tiene que ver con la educación, y que les contaré al final cómo hemos transitado sobre esa idea de educación como elemento fundamental de desarrollo al punto en el que nos encontramos hoy. Porque creo que es sintomático de cómo se ha manejado a lo largo de estas últimas décadas todo lo que ha tenido que ver con cooperación en materia educativa. En general, nosotros estamos ahora pues, en una reflexión profunda de qué hacer, que un poco da lugar a lo que les voy a contar. Pero agarrándonos los términos de la ponencia, de la sesión, escenario post-pandemia, cooperación avanzada, que son este tipo de términos que ojalá lleguemos pronto a concretar, porque si no van a perder todo el sentido de tanto hablar de cooperación avanzada, no vamos a saber de qué estamos hablando, cada cual va a tener en la cabeza una cosa diferente, intentemos bajarlo, y de educación y de conocimiento, ¿no? Y sobre el primero quiero hacer simplemente un pequeño recorrido en cada uno de esos conceptos. Este escenario post-pandemia marcado por, en el caso de América Latina, pero a nivel global, ese detalle tan riguroso y tan interesante y tan actual que ha presentado José Antonio esta mañana, de cuáles son los efectos, cuáles han sido, digamos, los elementos que han traído a las sociedades, sobre todo sociedades que estaban en esa transición, un proceso de transición al desarrollo,
que venían marcados además por una Agenda 2030, que les quiero expresar cuál es mi opinión al respecto. A mí creo, sinceramente, después de haber trabajado durante muchos años con una agenda de objetivos de desarrollo del milenio, que era muy directa, era agua, educación, hambre, y muy focalizada en determinado tipo de países, ha sido un gran avance para traer al debate de desarrollo sostenible cosas diferentes. También creo, en todo caso, que ha sido un salto muy brusco. Hemos incorporado muchas cosas en la agenda, haciéndola además, como comentábamos esta mañana, completamente horizontal. Es una agenda que le vale lo mismo a Suiza que a Botswana, que a Honduras, y todavía no hemos terminado de darle la aplicación al modelo de desarrollo sostenible al que vamos. Y está sujeto a mucha interpretación, que creo que es bueno que esté interpretable el tipo de desarrollo sostenible que queremos en un futuro y por tanto para el que nos tenemos que preparar, formar, convivir, etcétera, etcétera, pero que nos lleva en ocasiones como a que a río revuelto pues haya quien pesque y quien gane en un momento determinado en una agenda como esta, ¿no? Y lo digo de una manera muy directa porque creo que hay un porcentaje importante de la agenda que repite errores del pasado, al menos, si no en el objetivo, sí repite errores del pasado en la aplicación de la agenda, quiero decir. En quién tiene el poder, quién tiene el conocimiento, quién tiene la capacidad de financiar y quién no, determinadas cosas, ¿no? Son ese 60% de objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con ciudades, que tienen que ver con agua, que tienen que ver con energía, que tienen que ver con consumo, que son ámbitos en los que difícilmente se puede construir si no es una gran empresa, si no es un gran gobierno, si es un gran grupo económico o de conocimiento. Son, en cierta medida, esos ODS en los que seguimos manteniendo una asimetría en las relaciones. Y creo que además no son los más importantes en un primer momento, y ahí quiero un poco caer en el modelo de desarrollo sostenible. En mi opinión hay 3 objetivos de desarrollo sostenible que son realmente transformadores y no son ni funcionales para la implantación de la agenda, sino que son los que realmente nos van a llevar a una convivencia, a un mundo, a un planeta, a unas circunstancias diferentes. Una es la educación, sin lugar a dudas. Un segundo es la igualdad de género, sin lugar a dudas. Y un tercero es la acción por el clima. El resto o son operativos, las alianzas, o son consecuencia de no tener alguno de estos 3, la seguridad alimentaria, la pobreza, la desigualdad, las ciudades que no son resilientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los que realmente son transformadores son estos 3. Y son, lamentablemente, los que más interpretación, menos continuidad están teniendo la mayor parte de nuestros países en general. E incluso estamos viviendo determinados retrocesos que están siendo poco peligrosos. No tenemos nada más que ver lo que está pasando en Europa con respecto al ODS 13 y la acción por el clima. Vamos a volver al carbón en unas circunstancias muy complicadas, sin lugar a dudas, en una coyuntura crítica, como decías, pero nos volvemos al carbón, nos volvemos durante un tiempo y vamos a ver qué ocurre si logramos garantizar abastecimientos o no. Por tanto, una agenda que todavía tenemos que seguir trabajando y una agenda que nos trae diferentes modelos de desarrollo sostenible basados posiblemente en estos 3 ámbitos estructurales, pero donde hay cabida para innovar desde cada país, desde cada contexto, desde cada grupo étnico, cuál es el modelo de desarrollo sostenible, que este sentido de bienestar, que ya no está marcado por determinado tipo de factores, aunque nos sigan metiendo en la cabeza el consumo, en fin, un tipo de producción, un tipo de forma de vida, etcétera, etcétera. Creo que hemos entrado en una época en la que cada cual puede pensar cómo quiere vivir, y de hecho la mayor parte de mensajes que tenemos en sociedades que nos consideramos desarrolladas es volvamos atrás, hagámoslo más despacio, dedicamos tiempo a los amigos, a ti mismo, en fin, a ese tipo de cosas, ¿no? Primer punto, agenda de desarrollo sostenible.
importante, pilares estructurales, digamos, que creo que tienen capacidad de transformación. El segundo factor que quería traer es el que tiene que ver con esto de la cooperación avanzada, ¿no? Creo que en parte estamos buscando cooperación avanzada porque el modelo de cooperación que traíamos está agotado. O sea, ha dado muestras en los últimos 40, 50 años que no es capaz de conseguir determinado tipo de resultados poco sostenibles, y no en lo ambiental, sino en la capacidad de generarse con buenas inversiones, pero no terminando de llegar a donde pretendía. Y un modelo de cooperación que está en este momento roto por la geopolítica, roto por la capacidad de financiación, y no solo por la disponibilidad de financiación, y eso lo dice alguien que busca dinero todos los días para poder aplicar en los proyectos que llevamos a cabo, y no es solamente en España, en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, con organismos multilaterales, no multilaterales, filantropías, etcétera. Nos damos cuenta cómo está cambiando mucho la forma de financiación. Vamos a esquemas de financiación cada vez más empresariales, más contratos, más modalidades, digamos, basadas en compromisos, salvaguardas, compliance, operatividades diferentes a lo que era una subvención habitual y una convocatoria habitual, donde se trabaja con mucha más gente. La entrada del sector privado es evidente, la participación de la academia fundamental en muchos de los casos, en los que aparte de trabajar con más gente, se trabaja con diferentes roles. Ya no hay alguien que da el dinero, alguien que ejecuta o intermedia y alguien que recibe, sino que los papeles están como mucho más movidos en este momento, ¿no? Y modalidades también que cada vez más nos interese profundizar o no, llevan un componente de compromiso real de quien recibe la cooperación, que tiene que estar cuantificado, y en muchos casos que supone una posibilidad o no de que esa cooperación se lleve a cabo. Y no quiero entrar en la cooperación financiera, en la cooperación combinada, en este momento, préstamo más asistencia técnica, más cosas que están ocurriendo, saben perfectamente, en este momento se calcula, y es un cálculo que no tiene contraste real, porque no se sabe muy bien, que la inversión, lo que se conoce como inversión de impacto, estos grandes fondos de impacto que se están generando desde la filantropía, pero también desde el sistema financiero, ya triplican el valor de la ayuda oficial al desarrollo. Su capacidad de movilizar recursos es 3, 4, 5 veces mayor de lo que cualquier gobierno en estas circunstancias, en estas coyunturas, va a poder movilizar para poner en marcha programas de cooperación. Y eso pues implica unos lenguajes, un tipo de estructura de proyecto, unos objetivos, unas rendiciones de cuentas pues muy particulares, ¿no? Si tenemos un desarrollo donde la educación es fundamental, tenemos un sistema en el que se está moviendo todo de manera... Nosotros y nosotras pues particularmente seguimos apostando por el ámbito educativo, en un tipo de cooperación que se adapte a este nuevo ecosistema e intentando realmente estirar el tema educativo todo lo que podamos. Y les digo, un poco, y lo comentaba José Antonio esta mañana, no pensamos que haya nada más importante en este momento en nuestras sociedades, en las latinoamericanas, pero en cualquiera, nada más importante que lograr que sobre todo la gente joven, sobre todo quien está entrando en un ciclo de su vida en el que tiene que mostrarse y ser partícipe, consiga un nivel de autonomía suficiente para no depender de una política pública de subsidio o de una ONG como la nuestra. Que no necesite, eso implica que llegue a sobrepasar esta pobreza monetaria, esta capacidad de autofinanciarse en lo más básico. A partir de ahí empieza el debate, empieza la participación política, empieza el respeto a los derechos, pero necesitamos sociedades que tengan la capacidad realmente de ser autónomas, en esos términos, y sobre todo quien está viniendo detrás. Eso no se consigue con un curso de FP y con una certificación para salir al mercado laboral.
quiero decir. Eso se construye con valores, educación, capacidades técnicas, apoyo psicosocial, restauración de derechos, protección, desde la educación hasta que tienes que salir a tu ciclo de vida adulta, que sabemos que en muchos de los países de los que estamos hablando, con 14 años, con 15 años, te toca buscarte la vida. Si no has tenido ya un hijo, te faltará poco, o si no tienes una familia detrás a la que tener que apoyar, será complicado. Tener programas y ser capaces de trabajar con las personas, ya no en momentos puntuales, sino a lo largo de un ciclo que les tiene que llevar a alcanzar ese nivel de autonomía y poder llegar a tener la capacidad de cambiar sus entornos y de construir ese modelo de desarrollo sostenible que nos aplica en la Agenda 2030, pero que no está definido para el Quindío, no está definido para el Chaco paraguayo, no está definido para la región 1 de Chile, es realmente el reto que vamos buscando. Y eso no se va a conseguir solo transfiriendo conocimiento, sino si no se genera conocimiento en el lugar y si no damos acceso para crear, no para necesariamente depender de lo que viene. No va a ocurrir si no tienes a personas con una capacidad de emprendimiento, con una cobertura de riesgos y con una posibilidad realmente de salir adelante. Y eso, lamentablemente, y con esto termino, entonces se me estoy pasando también un poco, no dejan de ser acciones avanzadas, pero de medio y largo plazo. O sea, hay que encontrar la fórmula para impulsar este tipo de procesos con constancia a lo largo de periodos más allá de los que dura un periodo de gobierno o de lo que una coyuntura internacional puede dar lugar para disponer de recursos o no. Y si no lo hacemos por esa vía, pues vamos a tener posiblemente recaídas como la que hemos tenido. Pues si lo que hace falta es este medio y largo plazo con un enfoque de estas características, para mí, y es un poco al hilo de lo que comentabas esta mañana, yo las reformas estructurales las estoy totalmente de acuerdo. Lo que me preocupa en este momento realmente en el escenario post-pandémico es el corto plazo. O sea, ¿cómo hacemos para responder a unas necesidades que se han acrecentado, que se han profundizado, empezando a trabajar con una mirada de medio y largo plazo, pero atendiendo cosas que están pasando hoy? Y ese corto, medio, largo nos lleva a unas tensiones que en el ámbito de la cooperación internacional, por ejemplo, dan lugar a que la ayuda humanitaria y de emergencia sea en este momento el 60% de los recursos que hay disponibles en el Sistema Internacional de Cooperación al Desarrollo, porque estamos en el corto, dejando algunos aspectos. ¿Cómo manejar ambos planos de corto y de largo? Me parece realmente que tendría que ser lo que una cooperación avanzada realmente también tuviese en cuenta para poner en marcha en un primer momento. Pues muchas gracias, Fernando. Muy sugerentes. Menciono algunas de las ideas que se han mencionado, ¿no? El concepto del conocimiento como bien público, ¿no? La necesidad de políticas públicas basadas en evidencia. Siempre mencionamos en este caso esa particularidad que tiene el idioma castellano, ¿no? Que utiliza una palabra política para tres cosas diferentes, ¿no? Que es la política en el sentido de toma del poder, de la confrontación política, de la disputa política, politics en inglés, la política pública, que tiene que responder a unos intereses generales, que tiene que responder a evidencias, a una racionalidad, policy, y luego la comunidad política, nosotros versus los otros, que es el político, ¿no? Y eso pues a veces nos lleva pues a utilizar la expresión de política pública para diferenciarla de lo que es la política en el sentido de la disputa, ¿no? de la confrontación. Pero yo creo que esta referencia a la política pública basada en evidencias implica una conexión entre la política, la generación, sistematización de conocimiento, ¿no? Emanado y una reflexión que yo creo que estaba implícita en lo que señalabas, y es esa necesidad de instituciones que aprenden, sí, ¿no? Que son capaces de sistematizar su conocimiento y de aplicarlo en un círculo virtuoso, sea en cooperación o en otros ámbitos, en un círculo virtuoso de evaluación, de sistematización, evaluación, aprendizaje, ¿no? Para su aplicación y además
quizás una reflexión que no ha aparecido, ¿no? Pero aquí, digamos, la disponibilidad de información. O sea, hoy nuestros sistemas tecnológicos cada vez tienen más sensores, y no me refiero solamente en el sentido físico de lo que nos alerta de que cuando un coche se va a aproximar a un volardo y quieres evitar el golpe, ¿no? O, por ejemplo, los radares de proximidad que incorporan toda la nueva generación de automóviles en Europa, porque si no, no les dan las 5 estrellas de la certificación Euro NCAP. Todo eso está muy bien, pero las políticas públicas, digamos, su capilaridad en el territorio suponen sensores que permiten, si una organización está bien planteada, incorporar información casi en tiempo real, la de alta frecuencia, como se dice ahora, que te permite ajustar las políticas públicas. Yo creo que esto es un elemento, desde luego, muy importante. Pero esto tiene también una dimensión que ha señalado Fernando de derechos, es decir, el conocimiento en términos de materialización de derechos para alcanzar esa autonomía personal, porque para que, además de políticas públicas inclusivas, necesitamos una ciudadanía autónoma con criterio, ¿no? Y eso requiere una inversión en conocimiento, que es a su vez mejora de la cualificación de las competencias de las personas, pero también materialización de derechos y mandato de ciudadanía democrática. Yo creo que estas son dos dimensiones muy importantes que se han sacado en el debate y sobre las que probablemente podamos discutir ahora en los próximos minutos, ¿no? Bueno, yo quisiera añadir también algunas reflexiones, si se me permite brevemente, retomando el concepto de desarrollo en transición. Porque el desarrollo en transición también plantea necesariamente una reconsideración del tipo de política de desarrollo, fuera de esa lógica norte-sur que se planteaba anteriormente, ¿no? Saben que esta mañana no lo he mencionado, pero se podía ver físicamente en la portada del informe del Latin American Economic Outlook que mencionaba en la transparencia, que el enfoque de desarrollo en transición se plantea como respuesta a la graduación y como respuesta a la preocupación de América Latina y de países especialmente sensibles a la cooperación con América Latina como España. Se plantea precisamente como una forma de encontrar una narrativa, una racionalidad que justifique seguir trabajando dentro de esa lógica de universalidad con América Latina y dejar atrás la idea de graduación, que es una idea norte-sur muy tradicional. Y esto además tiene su historia, ¿no? Porque esto lo plantea, surge una reflexión conjunta de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Centro de Desarrollo de la OCDE, ¿no? Que tiene una visión diferente a la del Comité de Ayuda al Desarrollo, que es el que computa las cifras de AOD y sigue aferrada a los criterios de clasificación de las métricas tradicionales. El Centro de Desarrollo de la OCDE tiene una visión muy distinta, y el apoyo de la Comisión Europea, ¿no? Entonces, con esos mimbres se gesta este enfoque de desarrollo en transición, y desarrollo en transición que es, insisto, una respuesta a la graduación, a esta idea errónea, equívoca, de dejar a los países de renta media fuera de juego, dejándoles, bueno, ustedes ya tienen una renta más elevada, por lo tanto la cooperación con ustedes desaparece y ustedes quedan al albur del comercio y de la inversión directa, de la inversión privada. Se entiende un poco el planteamiento. CEPAL a esto decía, miren, hay una contradicción, es decir, el hecho de que si usted avanza lo suficiente en su política de desarrollo, le cortamos la ayuda. Esto es un desincentivo, ¿no? Más bien lo que hay que decir, oiga, usted no le vamos a cortar la ayuda, sino que la ayuda va a empezar a jugar un papel diferente al que ha jugado anteriormente. Ya no tiene que ser permítanme que lo diga de una manera muy casi caricaturesca, pero ya no es para hacer pozos o escuelas, que esto ya lo hace usted, que tiene los recursos para hacerlo, pero aquí se abre toda una nueva forma de hacer cooperación, que es la que se ha suscitado acá, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos aspectos en concreto desde este enfoque de desarrollo en transición, ¿no?, que me gustaría recordar, ¿no? En primer lugar, salir de las métricas que se basan en promedios, ¿no? Regiones que sí, que son de renta media, pero que siguen teniendo desigualdades profundas y brechas muy profundas, ¿no? En desigualdad de renta, pero también de género y todo esto. Pues entonces, lo que propone desarrollo en transición es desechar el concepto de graduación y sustituirlo, aquí hay también un poco de juego de palabras, sustituir graduación por gradación. Es decir, entender que el proceso de desarrollo es un proceso de transición que puede tener idas y venidas, muy multifacético y con múltiples indicadores, y que no se termina abruptamente cuando alcanzas los 1.038, los $10.000 de renta per cápita
ajustados a la paridad del poder adquisitivo y te sacan de la lista del Comité de Ayuda al Desarrollo. Es más complejo y esa complejidad implica una gradación que exige enfoques del desarrollo, como decía esta mañana, lo dice así, tailor-made, ¿no? hechos a la medida, ajustados a las particulares circunstancias de cada país. Idea, por lo tanto, de un continuum más complejo. Y para ello, dado que, digamos, se deja atrás esa idea de lineal y simplista del desarrollo, OCDE, CEPAL, con Desarrollo y Transición, proponen los 5 siguientes elementos que me gustaría mencionar. La elegibilidad en materia de cooperación internacional debe incluir otros criterios más allá del PIB per cápita e incorporar dimensiones de desarrollo humano o el concepto de pobreza multidimensional. 2. Las estrategias de cooperación y la orientación del desarrollo deben vincularse a estrategias nacionales y responder un enfoque multidimensional con planteamientos a medida para las circunstancias de cada país y no recetas genéricas. Ese planteamiento a medida tiene que estar basado fundamentalmente en lo que el país establezca a partir, ¿no?, sí, de su compromiso con las metas multilaterales, que lo hemos asumido todos, ¿no?, pero también con la participación de los actores nacionales. Es decir, sería deseable que la agenda de desarrollo, sí, la fije el gobierno, pero a través de un proceso participativo y amplio, en el que se incorporen distintas visiones. Tercero, los países en transición no son meros receptores, contribuyen al desarrollo, y lo hacen sumando a la provisión de bienes públicos globales, como por ejemplo la conservación del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático o la gobernanza internacional o regional, sin la cual todo lo demás pues es muy complicado. Cuarto, el enfoque de la cooperación debe trascender la visión norte-sur de AOD y abarcar múltiples lógicas y formas novedosas como la cooperación triangular o la cooperación sur-sur, y ser multiactor, no solamente estar basada en gobiernos, con una distinción demasiado rígida entre donantes y receptores, sino también entendiendo que hay países que tienen un rol dual y que pueden seguir siendo receptores en el sentido de transferencia de recursos, pero al mismo tiempo estar aportando conocimiento, recursos humanos, recursos materiales y financieros también, a través, por ejemplo, de la cooperación triangular. Entender que no tenemos que someternos a esa lógica, a esa dicotomía forzada de usted es donante o usted es receptor en función de si estás en la lista o no del CAP. De hecho, buena parte de lo que hoy tenemos en América Latina son países que están empezando a tener este rol dual, ¿no? Y son tanto una cosa como la otra. Y finalmente, lo que yo quería ya destacar es que la cooperación tiene que ir más allá de los instrumentos tradicionales e incluir nuevas modalidades, sobre todo enfocadas a la creación de capacidades para hacer política, para hacer políticas públicas más inclusivas. Y aquí el papel del conocimiento es central, es vital, ¿no? Porque, en fin, podemos entender conocimiento en el sentido tecnológico y hablar de patentes. Y está bien, esta es una agenda de la que no hemos hablado. Luego podemos tratar el tema de las vacunas, si quieren ustedes, ¿no? Porque aquí hemos tenido un reto y no hemos estado a la altura con el tema de las patentes y de las vacunas y la transferencia de conocimiento. Pero conocimiento es también saber hacer política pública. Y esto es vital. Y esto, afortunadamente, no se somete a patentes. Los gobiernos lo hacen, los gobiernos aprenden, las instituciones públicas, también las privadas, aprenden. Y pueden aprender, por supuesto, de la experiencia propia, pero pueden aprender colectivamente con otros actores. Entonces, una parte importante de la cooperación que propone Desarrollo en Transición es generar ese tipo de conocimiento, sistematizar ese tipo de conocimiento y compartirlo entre administraciones públicas, lo que da un papel muy importante a fórmulas de cooperación que a lo mejor no comportan una gran transferencia de recursos de la OD, pero para los que la OD es necesaria, como por ejemplo, ¿no?, plataformas de cooperación horizontal para el intercambio de buenas prácticas y de políticas públicas, con todas las cautelas que ustedes quieren. Decía Douglas North que las instituciones y las políticas no viajan bien, y efectivamente los contextos son muy diversos, pero también podemos aprender unos de otros, ¿no? Y para eso utilicemos a OD. Sí, ya no va a financiar una iglesia, ya no va a financiar una inversión de desarrollo, que es la visión clásica, pero nos sirve como soporte para una caja de herramientas mucho más amplia, para proyectos piloto, para sistematización de experiencias, para intercambio de buenas prácticas, para proyectos de cooperación regional en los que distintos actores inciden en un ámbito determinado y generan bienes públicos regionales o bienes públicos o contribuyen a los bienes públicos
globales, ¿no? Y sobre esto, en particular, pues hay múltiples experiencias, ¿no? En la cooperación europea, por ejemplo, programas como Euroclima o Eurosocial, pues han sido ejemplos de todo esto. O tenemos, en el ámbito de la Agencia Española de Cooperación Internacional, hay buenas prácticas con el Interconecta, un programa de formación y de capacitación, ¿no? Que ha sido también muy bien valoradas. Y aquí hay muchas formas de trabajar, ¿no? Porque podemos pensar en cajas de herramientas muy amplias, con fórmulas innovadoras de asociación, pautas de relación, de vinculación y de apoyo mucho más amplias en esas distintas fases del desarrollo en transición. Por ejemplo, el diálogo de políticas, ¿no? Entre administraciones públicas, el intercambio de conocimiento experto de tecnologías y buenas prácticas. O lo que se ha planteado también para la cooperación financiera. Antes de otorgar un crédito, hay todo un proceso de lo que se llama el policy first, ¿no? De debate de políticas para asegurar que esa operación de ese crédito quede bien encajado en una estrategia de desarrollo que el propio país ha diseñado conforme al principio de apropiación, ¿no? Entonces, esto es lo que en definitiva Desarrollo en Transición está planteando, ¿no? De una manera muy abierta. O sea, no pensemos solamente la cooperación como la inversión que se realiza para la construcción de infraestructura, o la inversión que se realiza para una carretera, o el fondo que se le da a una ONG para que invierta en vacunas. Sí, eso está bien y hay que continuar haciéndolo, pero hay muchas más posibilidades de hacer cooperación. Una última reflexión, incluso en nuestras propias sociedades, ¿no? Y aquí también la experiencia de las vacunas u otras puede ser importante. Estamos empezando a pensar la política pública y la relación de lo público y lo privado de una manera muy distinta. Me remito a los trabajos, por ejemplo, de la economista Mariana Mazzucato, ¿no? Con su idea de economía de misión, ¿no? Y de Estado emprendedor. No se trata tanto de que el Estado lo haga todo. Sabemos que el Estado puede hacer cosas bien, pero hay otras cosas que hace muy mal. Yo nunca le daría al Estado la gestión de los bares o la fabricación de automóviles, ¿no? Porque las experiencias históricas son bastante nefastas. Pero tampoco le daría al mercado, ¿no? La seguridad social, porque también las experiencias son bastante nefastas, ¿no? Permítanme esa generalización. Ahora, necesitamos a ambos actores, ¿no? Y fórmulas de asociación entre ambos. Y ahora tenemos, por ejemplo, en Europa, con tenemos una realidad muy propia de una coyuntura crítica, como es la respuesta a la pandemia, Next Generation, ¿no? Y Next Generation no solamente es un volumen de recursos, ojo, eso es un componente, pero hay otro quizás más importante, y son los programas, especialmente en áreas clave, en los que las administraciones, la Unión Europea, están tratando de vincular actores públicos y privados con una lógica de economía de emisión para hacer política industrial. Volvemos a hacer política industrial, por ejemplo, con el sector de las baterías de automóviles, ¿no? Hay todo un sector industrial que hay que poner al día. Se cuenta con las empresas, pero también hay recursos por parte pública para acelerar las transformaciones en ese ámbito o en otros muchos. Ultimísimo elemento que no ha aparecido y que es clave también en términos de esta discusión, me parece. Y sobre ello viene insistiendo desde hace mucho tiempo CEPAL y viene insistiendo mucho la Comisión Europea con algunos de sus programas hacia América Latina. El papel de los sistemas nacionales de I+D, ¿no? Fundamental. Algunos países de América Latina tienen sistemas nacionales de I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación relativamente fuertes y potentes. México, por ejemplo, Argentina, Brasil, los tienen. Otros países no tanto, ¿no? Pero estos sistemas de I+D no siempre, además, están bien articulados con el sector productivo, o no siempre están bien articulados con el sector público, ¿no? Entonces tenemos que avanzar probablemente, y para eso la cooperación es importante, ¿no? Por razones de economía de escala. En Europa nosotros tenemos en casi todos los países sistemas de I+D nacionales relativamente potentes, ¿no? Hablaba el otro día en un encuentro con un viejo amigo, Carlos Closa, que ahora forma parte del nuevo equipo directivo del CSIC. Sabéis que ha habido un cambio en la dirección y me contaba, bueno, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué es esto el CSIC? Me dice, mira, el CSIC tiene algo así, un presupuesto de 1.100 millones de euros. Esto da una idea de esto es 2 veces la Complutense, ¿no? Aparte de todo el sistema universitario que comporta también una enorme volumen de recursos. Esto es un auténtico transatlántico de I+D, pero y no es de los más fuertes en la Unión Europea, hay otros mucho más fuertes, pero además de los sistemas nacionales trabajamos con un programa europeo de I+D de gran envergadura porque hay ciertos emprendimientos que no se pueden. Aquí hay un enorme potencial para la cooperación regional en América Latina y venimos insistiendo en Mercosur,
en la integración centroamericana, que es un área de política pública, ¿no? El abordaje de proyectos de investigación y desarrollo de cierta envergadura que pueden generar multitud de externalidades, que pueden articular los sistemas nacionales de I+D y I+I, que pueden articular a las universidades, y puede ser tanto para proyectos industriales o en el ámbito aeroespacial, pero también para vincularse a la política pública. ¿Cómo hacemos buenas políticas de lucha contra la pobreza? ¿Cómo mejoramos la inclusividad de los sistemas de salud o de los sistemas judiciales? Bueno, es una reflexión, pero este es un ámbito de cooperación, yo creo que también muy importante, ¿no? El de la generación de estos sistemas nacionales de I+D. Bueno, esas serán mis reflexiones finales y ahora tenemos un espacio para preguntas, comentarios. Yo, si os parece, probablemente haya también algunas reacciones entre nosotros, pero daría paso a nuestros participantes y si hay algún elemento, pues también puede ir apareciendo, podéis combinar con vuestras respuestas. Así que el espacio es vuestro. Pues no sé si reacciono yo. Por favor, Marisa, si ¿Sí? no hay todavía Y así vamos calentando un poco. Venga. Yo reacciono un poco a lo que estabas señalando tú ahora del tema del conocimiento para las políticas y los sistemas de I+D, como dos cosas distintas, ¿no? El tema de lo que señalas del conocimiento para políticas y todo lo que que yo ya lo he escrito en un documento con vosotros, ¿no? Que es un tema viejo, que es un tema que ya se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Y que entonces yo creo que el elemento, y ahí es donde yo entro con el tema del enfoque de desarrollo en transición, es o lo hacemos de otra manera o no tiene mucho sentido. Totalmente. Y no tiene mucho sentido, sobre todo en países de América Latina, por dos razones. Primero, porque apoyo para políticas combinado con ausencia de sistemas fuertes de función pública es estar permanentemente en bucle. Podemos estar inoculando permanentemente conocimiento para políticas que, como cambian los equipos, van a ser necesarias siempre, pero vamos a estar, pues eso, en la rueda, cosa que ha sucedido y que sucede en la cooperación. ¿Cuántas veces se han hecho programas en los temas más variados, bueno, Fernando lo conoce bien, que como que han cambiado los equipos, pues volvemos a empezar y volvemos a hacerlo y volvemos a hacerlo? Entonces, ese tema me parece clave tomarlo en cuenta porque si no, apoyo a políticas per se no va a tener un resultado especialmente potente porque ese es un límite estructural. Es decir, está la ausencia de conocimiento técnico precisamente porque no hay capacidades instaladas, porque no queda la gente, porque cambia constantemente, digamos que es un poco estar tirando recursos. Es decir, hay que apostar más por conocimiento instalado en las administraciones que sirve para hacer políticas y que, por tanto, la cooperación no supla, por tanto, esa ausencia. Quiero decir que ese es un elemento, un límite que me parece importante. El otro que me parece importante es, cuando hablamos en políticas, y lo sabemos todo, y esto es un enfoque muy clásico, el enfoque del análisis de políticas por fases. ¿Dónde estamos insuflando el recurso? Fundamentalmente en una fase, que es la del diseño. Y estamos consecuentemente haciendo maravillosos productos de política pública, que tienen una enorme virtud, porque es que resulta que desde la lógica de la política, de la politics, muy buena tú, digamos, hay una fase de las políticas que es la más lúcida, que es elaborar una nueva política. Un político que está de media, por ejemplo, en un estudio que yo hice, en una publicación, la media de los ministros de Justicia en América Latina en 10 años fue 20 meses. En Perú, 9 meses de media. En 20 meses de media, ¿qué te da tiempo a hacer? Pues a pensar que voy a diseñar una política nueva, saco un producto muy bien elaborado, probablemente con apoyo de una cooperación externa, lo luzco y fuera. Y quedó muy bien. Claro, el siguiente que entra, lo último que va a hacer es coger eso, va a hacer lo mismo, y estamos permanentemente en esa lógica. Y la cooperación metiendo mucho recurso en la parte del diseño. Hay otra fase previa que me parece, contrariamente, me parece la más interesante, que es la fase de la agenda. Y ahí sí hay una enorme capacidad de abrir en agendas.
temas de agenda, cosa que hemos hecho, que se ha hecho en la cooperación internacional, tema de género. ¿De qué habría trabajado un país? Yo que sé, me da igual cuál, Honduras. El tema de género si no hubiera sido por una influencia externa potentísima. La cooperación regional como elemento clave en incorporar temas nuevos de agenda. Por tanto, en esa fase bien. Pero luego tenemos la fase de la implementación, que ahí es donde todo el mundo desaparece. Y ahí es donde está el gran problema. En un trabajo que sacó hace poco un informe el ECAF del gasto público en América Latina, ponía de manifiesto la enorme dificultad del gasto en las administraciones públicas de América Latina. Es decir, es ahí donde está la gran carencia. Entonces, cuidado con caer en reiteraciones en esta materia, porque nos volvemos a encontrar con que María Velasco, a la que conoces bien, siempre dice, no hay mejores políticas elaboradas como en los países de América Latina. Hay unos productos de diseño de políticas, documentos de política maravillosos, que están perfectamente formulados y que se quedan, como también se dice allí, engavetados. Entonces, hay cuidado con ese. Y el otro tema que planteabas, el tema de los sistemas de I+D, justamente ahí es donde lo que en un momento trato de plantear esa asociación entre, por supuesto, el sector productivo, pero sobre todo el sector público y el avance en conocimiento que lo dan sobre todo los sistemas de I+D. Y ahí es donde yo creo que efectivamente la cooperación tiene algunos elementos fundamentales que hacer en esa materia, que es en materia de refuerzo, de reducción de asimetrías de las que antes decíamos en términos de construcción de esos sistemas, en definitiva en la construcción de redes, es decir, en ampliar de alguna manera, por ejemplo, en el ámbito europeo, esa estructura potente en términos de I+D al ámbito de América Latina, y me parece un elemento clave, porque al final la evidencia científica en las políticas se incorpora mal en cualquier ámbito, pero por lo menos si está relativamente cerca a los sistemas, será tanto más fácil incorporarlo. Exacto. Es decir, si tenés un sistema potente de I+D, pues será más fácil, con todas las carencias, que aquí hay mucho por hablar también de las lejanías entre el sistema de ciencia y el sistema político, pero hay mucho por acercarse, ¿no? Pero siempre será más fácil que lógicamente la producción que se genera en un centro potente como puede ser el inglés o el norteamericano o el europeo, en cualquier país europeo, insuflar esa evidencia científica en un país como Ecuador, por la distancia sideral. Es decir, ahí es difícil que se generen esas sinergias, ¿no?, entre los dos sistemas. Bueno, solo como reacción a propósito de este tema. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo he llegado en la mitad a la de Marisa, pero Sí, es por la transmisión. E, por exemplo, quando hablas de la relevância da agenda científica em la agenda política, eu creio que temos que reflexionar bem sobre que conhecimento, para quem, como. Porque muitas vezes se pensa que o conhecimento de Europa, de los Estados Unidos, desse conhecimento central, é necessário ou mais importante do conhecimento produzido em nossa comunidade. A América Latina tem muitíssimas exemplos de intercâmbio, de ações de políticas, de cambio de expertos, de ações, muitíssimas, em Argentina, em Brasil, em Chile. Então, eu creio que devemos fazer uma reflexão sobre que tipo de conhecimento e para quem. Porque é necessário ter, e como falava sobre a relação de cooperação regional, é necessário estimular a cooperação regional entre esses países na relação sul-sul, pero el de conhecimento que vem do pueblo, de las experiências, do conhecimento que pode fazer a diferença em estes países e também na área da política educativa. Então, eu penso que o conhecimento tem que ser produzido por quem está em la comunidade,
por los expertos, por los agentes públicos, porque nuestra experiencia tiene que ser reconocida, valorada también, ¿no? Y otra cosa cuando habla Fernando acerca de la relación con la capacidad de investimento privado, ¿no?, que hablaba usted, me preocupa eso, porque muchas veces esta relación é muito horizontal e não se tem espaço para se produzir uma relação de respeito mútuo entre relação pública e privada. ¿Entiendes que estou falando? Porque muitas vezes a cooperação com a iniciativa privada não se leva em consideração o conhecimento produzido na academia e muitas vezes na história da tradição, e acaba impondo um conhecimento como se nós outros não tivéssemos nenhum, vale? E por fim, estava falando sobre a questão de la troca dos intercâmbios de diálogos que usted finalmente decía, de pensar na política pública relacionada com o papel de sistemas regional, de uma política com diálogo, com articulação, e eu penso que tem que ter uma centralidade em los atores locais. Tem que haver, vale? Porque se estamos falando de América Latina, de América e Caribe, onde estão os atores para nos dizer isso também? Eu sinto falta de ter um representante da América Latina em nossas ponências, acá em painéis, para também construir este debate. É importante que está se construindo por la Fundação Carolina, por outros parceiros, é isso que nós outros queremos. Então, eu penso que tem que ter a presença ativa destes atores em nossa comunidade. Siguiendo la misma línea de... ¿Cuál era tu nombre? Socorro. Estaba pensando, cuando se hablaba del concepto de desarrollo que se ha dejado de utilizar en el sentido antiguo, creo que va en el sentido de responder ese concepto desde Europa para Latinoamérica. Y no es lo mismo usar algunos conceptos de Latinoamérica para Latinoamérica como los conocimientos propios que ya existen y aplicarlos dentro. Entonces, el no existir personas ahora mismo, ponentes o, qué sé yo, expertos, o el nombre que reciban, para escuchar esas necesidades, ese crecimiento, ese, valga la redundancia y contradicción, el desarrollo que han conseguido, que no estén aquí, es una falta. Un consejo que a lo largo de los últimos 10 años, gracias a una investigación doctoral, he podido escuchar un poquito de la necesidad, el discurso de Latinoamérica, un concepto que lo han venido repitiendo, que tiene que ver con el desarrollo para Latinoamérica, es el vivir bien. Este vivir bien creo que responde a lo sostenible. Tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la equidad de género, tiene que ver con la educación. Este concepto se discute, se entiende, se intenta reflexionar y compartir desde la filosofía latinoamericana. Muchos autores, no sé, el último quizás, Enrique Dussel, habla sobre estos temas. Nuevamente recogiendo esta visión desde Europa. Nosotros planificamos actividades, proyectos, planes, y pensamos que nosotros vamos a ir a solucionar y vamos a apoyar sus proyectos. Falso. No, digo, vale. Entonces, si estamos cambiando, tomar en cuenta estas realidades de Latinoamérica. Una cosa más conceptual y otra más práctica, ¿no? La más conceptual en el sentido de, no sé en qué momento se ha podido percibir que se está planteando, por el inicio de la teoría, ¿no? Un planteamiento de cómo el desarrollo por parte de cabezas lúcidas europeas se va a aplicar en América Latina. Es caricaturístico, pero no es esto, ¿no? Yo creo que es un debate, digamos, compartido, en el cual hay algunas personas, ¿no?, que han nacido aquí, ¿no?, y que, digamos, voy a la parte práctica, ¿no?, no podemos traer más que dos, digamos, especialistas latinoamericanas, ¿no?, una para el jueves,
los viernes, ¿no? Que de alguna forma tratan de completar esa visión, ¿no? Pero en lo más conceptual, ¿no? No necesariamente una visión de América Latina, ojalá acertemos, los jueves y el viernes, creo que sí, te va a dar, digamos, una visión que diga, digamos, en qué se está pensando en términos de desarrollo y transición de América Latina. Esperamos que sí, ¿no? Sí. Bueno, creo que se me escucha. Digamos, para que Sí, por la grabación. Quiero decir, evaluemos el viernes, te propongo, ¿no? Pero yo creo que un poco la lógica que seguimos, yo creo que, en fin, sería bueno parar, digamos, este debate ahora mismo, no pararlo en el sentido de que no se pueda profundizar, podemos hablar de lo que queramos, ¿no? Pero podemos fijar, digamos, las ideas que teníamos cuando diseñamos esta acción formativa, ¿no? Digamos, insisto, en lo más práctico, ¿no? Hemos conseguido que haya un par de personas que vienen de América Latina, gente bastante solvente, pero luego, digamos, plantear que las personas que desde aquí hablamos, ¿no? Lo hacemos de una visión eurocéntrica, ¿no? Yo creo que es mucho decir, ¿no? Sí. ¿Te importa, Fernando, que A ver, en parte es una crítica, sí, pero también hay que reconocer que ha cambiado la visión europea de hace unos, no sé, 10 o 20 años, cuando era más eurocéntrica y más posesiva. Es verdad que en los últimos años se ha abierto muchísimo la cooperación, justamente porque se escucha más a Latinoamérica. Entonces, simplemente mi consejo sería abrirse mucho más. O sea, ya se ha abierto y... Sí, sí. Sí, perfectamente. Lo que estamos planteando es una visión compartida, ¿no? Otra cosa es que la formule tenga una nacionalidad u otra, ¿no? Puede estar bien o mal, ¿no? Lo que estamos planteando es una visión compartida, una gobernanza de la cual hablaremos mañana en el ámbito educativo, también compartida, ¿no? Instituciones como UNESCO, el gran sistema UNESCO, está planteando este diálogo y esta forma de cooperación avanzada con un diálogo, digamos, entre todos los países de forma, digamos, compartida, ¿no? Pero la cosa es que, digamos, se acierte más o menos, ¿no? Esa es un poco la idea que subyace, yo creo que vale la pena tenerla clara. Claro. Sí, si se me permite brevemente, y aunque ahora iba a responder Fernando Muderra, a ver, no extraigamos conclusiones apresuradas de la composición de esta mesa de esta tarde, ¿no? Y como ha dicho, y esto es importante aclararlo, las normas que comporta los cursos de verano nos permiten 2 viajes transatlánticos, y eso no es una justificación, sino una explicación, ¿no?, de por qué hay 2 figuras latinoamericanas en el curso. Ojalá pudiera haber más, pero eso no significa tampoco que no aspiremos a... digamos, no significa que el equilibrio en la reflexión tenga que venir de una especie de paridad automática de carácter numérico. De hecho, hay una buena presencia latinoamericana aquí y la estáis aportando vosotros como estudiantes, y así que yo espero también de vuestras reflexiones que eso se haga presente, pues a partir de lo que nos estáis diciendo, y está muy bien. Pero bueno, miremos, a ver, esta es la típica situación que se da en Twitter. Me puedo imaginar perfectamente un tweet en el que sacan una fotografía de nosotros 3 diciendo 3 europeos dando lecciones sobre América Latina en el no sé qué. Pasa con lo de género, ¿no? Resulta que en un momento dado te sacan una foto en la que solo hay hombres y dicen este es un panel solo de hombres, y resulta que en el conjunto del programa hay más mujeres que hombres. Entonces, para evitar equívocos, yo simplemente pido que se nos vea en el conjunto del curso y de la actividad de los organizadores. O sea, por ejemplo, desde el mes de marzo de 2019, que empezamos con la política de publicaciones, llevamos publicados 280 títulos en la Fundación Carolina sobre asuntos que tienen que ver con política internacional, relaciones internacionales, política de cooperación, desarrollo, todas estas cuestiones. Lanzo el desafío, sáquenme el porcentaje de quién ha escrito ahí, europeos o latinoamericanos. Y verán, ¿no?, el número exacto no se lo puedo decir ahora, pero verán que en realidad la Fundación Carolina se ha convertido en una plataforma de pensamiento, eminentemente de pensamiento latinoamericano en España y en el mundo iberoamericano. Y ese es nuestro propósito y vamos a seguir trabajando en esa dirección, ¿no? Y son esas reflexiones las que están ahí en mucha mayor medida. Otro elemento importante, vivir bien, o como se ha dicho recientemente, vivir sabroso. Importante concepto. No, yo no me lo tomo en absoluto a broma, en absoluto. Esa expresión, vivir sabroso, introduce un elemento respecto al buen vivir, que tiene que ver con el disfrute y el goce, que es particularmente importante, con saber valorar las cosas, porque el buen vivir, en cierta forma, tiene un componente, un matiz, si me permiten decirlo así, un matiz de una relación con el medio y con la sociedad, ¿no?, muy exigente.
Y esto es algo de lo que yo creo que algunas otras culturas latinoamericanas nos aportan, el elemento de alegría de vivir, que tiene mucho que ver con lo que en España también practicamos, respecto a la austeridad del norte protestante, ¿no? A mí esa expresión, insisto, me parece que introduce un matiz extraordinariamente importante en nuestra discusión. ¿Saben de dónde viene? La vicepresidenta de Colombia, ¿no? Que la acaba de poner sobre la mesa respecto al buen vivir. Dicho esto, a ver, creo el buen vivir es una expresión extraordinariamente importante y una filosofía del desarrollo en la que tenemos mucho que aprender de América Latina y lo que se propone como relación con el medio. Lo que no quiere decir que las prácticas sean tan coherentes como el principio plantea, porque de hecho contradicciones las tenemos todos. En los dos países donde esa idea ha cobrado cierto peso, Bolivia, Ecuador, la relación con el medio y los recursos naturales respecto al patrón extractivista no ha sido particularmente modélica. Entonces, claro que tenemos que aprender muchas cosas del buen vivir y otras que no, en términos de la práctica política. ¿Por qué? Pues porque son gobiernos que tienen que redistribuir a corto plazo y entonces los ingresos de rentas de la exportación de recursos naturales de una China que ha estado dispuesta en ese periodo a devorar lo que fuera en términos de exportación de recursos y que plantea un modelo bastante depredador en términos de inversiones, en términos de todo esto, que a veces, curiosamente, se justifica como un nuevo paradigma de cooperación sur-sur y de relación sur-sur equilibrada, horizontal y sostenible. Pues piénsenlo ustedes seriamente lo que hay detrás de esa relación. Cuidado, y pueden seguir criticando igual el patrón de relación norte-sur clásico con los europeos y estadounidenses, pero si la alternativa es ese patrón con China, francamente, en fin, yo les invito a ustedes latinoamericanos que piensen sobre su modelo de relación con lo que es parte también de una dinámica de globalización, insisto, y un patrón extractivista. Hago una reflexión adicional, ¿no?, sobre este debate. Miren, hemos tenido un debate durante los años del ciclo de gobiernos progresistas respecto a lo que a veces se ha llamado la América Latina Atlántica versus la Pacífica, ¿no? La Alianza del Pacífico versus un Mercosur ampliado con países socios, en los que por un lado habría políticas más liberal conservadoras en lo económico, por otro pues más productivistas, desarrollistas. Es cierto, ha habido mucho debate y ha habido diferencias importantes en términos de políticas redistributivas. Ahora, yo les llamo la atención sobre dos dimensiones de política que son claves para el desarrollo. Uno, la modalidad de inserción internacional y dos, la política fiscal. Y en la práctica, gobiernos de derechas y de izquierdas han sido muy similares. El patrón extractivista y la ausencia de reformas estructurales y de reformas fiscales ha sido común. Y al final, como yo he aprendido mucho de América Latina, y a diferencia de muchos latinoamericanos que van a aprender de colonialidad en el Reino, y lo digo con toda la ironía, van a aprender de colonialidad a California o al Reino Unido, yo, español, me fui a aprender sobre desarrollo de América Latina, hice mi posgrado en Costa Rica. Lo que sé de macroeconomía me lo enseñó un ministro costarricense que tuvo que pelearse con el Fondo Monetario Internacional y gestionar la crisis de deuda externa, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional. Hice ese trayecto. Yo he aprendido mucho de América Latina en términos de desarrollo, en términos, por ejemplo, de mi orientación es muy en neoestructuralista. Hugo, tú hiciste también tu formación en CEPAL. Muchos nos hemos formado en CEPAL, ¿no?, y hemos aprendido mucho de CEPAL. Y CEPAL nos enseñó ya en los años 60, con Osvaldo Zunkel, Raúl Prebisch, con la Escuela de la Dependencia, nos enseñó que teníamos que tener una mirada más estructural a la economía y la sociedad. Que el discurso, sí, el discurso construye realidad, nadie lo duda, pero las cuestiones materiales importan. Y yo les quiero llevar también ese debate. Entonces, examinemos todo este ciclo de políticas que hemos tenido también desde una perspectiva más estructural, que es la que yo, sinceramente, la que también he tratado de traer esta mañana. Yo he incurrido muy poco en discursos de decolonialidades y de todas estas cosas, que me parecen muy importantes. Necesitamos nuevas epistemologías, y las epistemologías del sur nos aportan miradas nuevas y renovadas sobre esta discusión que estamos teniendo. Sigo mucho a Boaventura dos Santos, ¿no? Creo en lo local, pero creo que también tenemos que buscar modelos híbridos. Y cuando me refiero, les pongo un ejemplo. América Latina, por sus características geográficas, climatológicas, especialmente algunas subregiones como el área centroamericana, en la cuenca del Caribe, tiene una elevada propensión a fenómenos hidrometeorológicos extremos
No solamente les caen los terremotos y los huracanes, sino que además tiene una propensión a las sequías, los huracanes, las lluvias torrenciales, mucho más alta que otras regiones climatológicamente más regulares, templadas del planeta. Esto es así. Dicho esto, tenemos que trabajar sobre la resiliencia y tenemos que trabajar sobre el riesgo. Por ejemplo, ¿cómo elaboramos mapas de riesgo? Hombre, hay un enfoque tecnocrático y es pagar a Maxar Technologies y que nos proporcione unas fotografías vía satélite. Hay otra forma que es trabajar con las comunidades locales y hacer mapas de riesgo basados en el conocimiento local. Fantástico. ¿Por qué no buscamos modelos híbridos? ¿Por qué no combinamos ambas cosas? Porque yo no reniego de esa tecnología extraordinariamente avanzada que debe estar al servicio de la sociedad. Ahora estamos aprendiendo, la Unión Europea tiene ya su propia red de satélites, ya no se lo tenemos que comprar a los estadounidenses. América Latina quiere tener su red de satélites meteorológicos y su red de satélites para saber qué está pasando con el cambio climático, pero eso no nos debe llevar a mecanismos tecnocráticos de generación de conocimiento. Hay que incorporar el conocimiento local, es fundamental, pero busquemos modelos híbridos, ¿no? Una última reflexión que tiene que ver con esto, es más profunda, más de filosofía política. ¿Vamos a ser capaces en nuestra discusión del desarrollo de generar un pensamiento universalista respetuoso de la diversidad? ¿O lo que vamos a ir en nombre de lo local, de lo particular y lo diverso, es a un relativismo que nos separa y que nos impide hablar entre nosotros, en bucles autorreferenciales que excluyen al que no piensa como nosotros? Porque yo creo que esto es muy importante. Evidentemente, el universalismo occidental hegemónico tiene una pretensión de universalidad a partir de un conocimiento parroquial que tenemos que rechazar. Pero si la alternativa es un relativismo cultural, epistemológico, que impide que nos comuniquemos entre nosotros, mal vamos. ¿Qué le veo yo a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible desde esta lógica? Un extraordinario valor. En este momento en particular es incluso más relevante. Y es que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es probablemente uno de los pocos elementos de acuerdo y de consenso, uno de los pocos discursos universalistas sobre los que podemos tener un entendimiento común de lo que es el progreso humano, el desarrollo universal. Y es muy interesante, yo les insto a que examinen cómo se elaboró la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, porque se elaboró de una manera muy diferente, radicalmente distinta a cómo se hizo la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es que hay que ir a la historia y verlo. Los ODM surgieron de una especie de petit comité integrado por el PNUD, donde sí, había alguien de los países en desarrollo, pero el PNUD es el PNUD. El PNUD, el FMI y el Banco Mundial. Cierto es que incorporaron elementos acordados en la Asamblea General, pero básicamente fue un arreglo de la OCDE, del FMI, del Banco Mundial y del PNUD, en petit comité. Salió además un año después de la Declaración del Milenio. El proceso, precisamente para evitar eso, el proceso de elaboración de la Agenda 2030 es un ejemplo de lo que Habermas llama en términos de teoría de la acción comunicativa, la ética del discurso. Lo que legitima la Agenda 2030, lo que hace que la Agenda 2030 tenga una poderosa legitimidad, lo que hace que la Agenda 2030 sea un elemento que todos hemos asumido es que representa un proceso universal de deliberación en el que los países en desarrollo, a través de una task force, estuvieron plenamente presentes y en el que además, muy importante en nuestra discusión, se contó con el conocimiento experto de las organizaciones internacionales. Hoy gran parte de lo que sabemos sobre cambio climático es evidencia científica y nos lo ha aportado un órgano que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde no se puede decir que los países ricos tengan una posición hegemónica, porque es mucho más plural y diverso que todo esto. Y es evidencia científica. Y que es súper interesante como modelo exactamente, de conexión. Exactamente, de articulación del conocimiento científico y el político. Claro, ¿quién cuestiona? Oiga, muchos de los cuestionamientos a los hallazgos del panel intergubernamental sobre el cambio climático vienen del sur y vienen de líderes del sur, ojo, y en nombre de ideas que no son precisamente sinónimo de progreso humano.
y que podrían encajar con epistemologías del sur. Ojo, entonces tenemos que pensar en términos de una mayor hibridación, de modelos no hegemónicos, pero sobre todo, y termino con eso, esta reflexión que ya me he extendido mucho, es pensemos en términos, de esta cuestión, ¿somos capaces de definir un universalismo post-occidental, no hegemónico, respetuoso a la diversidad, que recoja lo local, que recoja saberes diversos, pero que nos ponga de acuerdo en metas comunes de progreso humano, en aquello en lo que somos universalmente humanos? ¿No? Esa es la reflexión. Y yo creo que si no encontramos esto en cooperación internacional, mal vamos a ir. Porque ¿cómo vamos a cooperar y cómo vamos a hacer legítima la cooperación si no tenemos una ética del discurso compartida, como la que representan hoy la Agenda 2030? Insisto, que no es hegemónica, ni mucho menos. Perdón, yo me he extendido mucho. Fernando. Yo sí quería reaccionar a una de las cosas que ha comentado Socorro, pero me ha parecido mucho más interesante esta última conversación. Así que voy a comentar. Yo creo que hay una agenda, lo decía antes, o sea, creo que la Agenda 2030 nos da ese marco. Lo que creo es que su aplicabilidad es un trabajo que tiene que venir con mucha participación de la gente que vive. Creo que son unos principios generales que nos valen. ¿Qué es lo complicado en esta sociedad en la que nos estamos metiendo tan marrullera y con tanta gana de bronca? Que poco a poco la Agenda 2030 la estamos convirtiendo en algo ideológico. Y nos la estamos, de esa universalidad, sí, nos la estamos cargando un poco a base de colocarla en un ámbito de progresismo o de interés político o de interés ideológico, ¿no? Pasa como al género y como a la igualdad igualmente, o a la diversidad en general, ¿no? Ya son principios políticos de rechazo, ¿no? Y de exclusión. Y tenemos que intentar desde todos sitios que eso no ocurra, porque nos vamos a quedar sin ese marco universal donde luego poder trabajar en cada uno de los contextos, ¿no? Entonces, parece momento peligroso, ¿no? Luego quería decir una segunda cuestión que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? De nuevo, con el tema de la cooperación avanzada. Creo que como concepto de cooperación en esa agenda global y de lo que estamos hablando, que tiene que ver con conocimiento, con educación, con valores, con principios, con etc., no vamos a encontrar una cooperación más avanzada que aquella que sea capaz de eliminar los elementos transaccionales en materia de cooperación, que todavía siguen existiendo, y eso, en buena medida, es desde el momento en el que alguien que quiere colaborar, cooperar, ayudar, llámenlo como quieran, puede llegar a un país, a una comunidad, a un colectivo, sin una agenda predefinida, sino a impulsar cosas que desde ahí se quieran trabajar, estaremos haciendo una cooperación avanzada. En el momento en el que quien recibe se considere con los mismos derechos y con las mismas obligaciones que quien aporta, estaremos yendo a una cooperación más avanzada. En el momento en el que nuestra métrica, que es un tema que me encanta, el de las métricas, y ahora me voy, nuestra métrica sea también reconocedora de los errores en materia de cooperación, porque de los errores también se aprende, o sea, no métricas de he llegado sobre mi línea de base a conseguir un 30% de mejora en la capacidad de ingreso. Hasta que no salgamos de eso, no vamos a encontrar una cooperación avanzada y mucho más en materia de conocimiento. Nos tenemos que equivocar, no hay nada que haga avanzar más que equivocarse y ser capaz de hacerlo, pero en cooperación en la que tenemos en este momento no se considera el error. Si erras, devuelves el dinero. Si erras, no te vuelvo a buscar para poder hacer una cooperación, porque ha sido... En ciencia nos pasa lo mismo, no nos dejan publicar negativos, resultados negativos, solo positivos. Que creo que debería de ser esa materia de cooperación. Y todo esto, pues lo que digo, lleva una parte de transaccional, yo te doy, pero quiero mi cartel, tú me recibes, pero un 30% voy a hacer lo que... No sé, hay todavía un componente transaccional, no solamente económico, sino emotivo, de visibilidad, de posicionamiento, que creo que en algún momento tenemos que dejar de lado, y eso va a ser muy complicado. Vamos a tener ahí que transitar un poco en modelos diferentes de colaboración, de participación, de roles, de cosas de ese tipo. Nosotros, o sea, lo digo por experiencia, y lo digo como experiencia para que se hagan una idea lo complicado que es pensar así
en una organización de desarrollo que vive de lo transaccional, que vive de la intermediación de recursos, o que se sostiene con la intermediación de recursos. A intentar meter la idea en nuestra organización de no ser los que van al frente de la manifestación, sino los que empujan desde atrás, no abrogarse el San Benito de representantes de la sociedad civil, sino trabajar con la sociedad civil. Parece una idiotez, pero es muy complicado. Es complicado para un gobierno, es complicado para una organización, para el tipo de actores que están en el sistema, ¿no? Y lo último que quería decir, que tiene que ver un poco en el sector privado. Yo me reconozco, o sea, que tiene sus riesgos, pero tenemos que encontrar la manera de meter al sector privado empresarial en esto, y no como responsabilidad social empresarial, lo que decía Laura esta mañana, ¿no? Creo que ya vamos de eso saliendo absolutamente, pero necesitamos empresas que tengan la capacidad de, con su negocio, generar impacto positivo en la sociedad que les circunda. Y en materia de conocimiento, yo lo lamento, pero esta parte que decías, o sea, diseñamos bien y seguramente hay organismos y plataformas de I+D+I que tienen la capacidad de diseñar. El problema lo tenemos cuando hay que prototipar y probar esas cosas que estamos desarrollando en idea. Y ahí hemos tenido la última con nuestras queridas vacunas, las hace Pfizer, las hace a través de una empresa. O sea, tenemos unas necesidades de contar, y entiendo la mala trayectoria que han podido tener, las grandes barrabasadas que se han podido producir. Pero mientras sigamos instalados en ese tipo de clichés, no vamos a lograr avanzar suficientemente. Y en materia de conocimiento, en materia de empleo, en materia de formación, necesitamos abrir un diálogo con las empresas, y creo que hay algunas de ellas. Cuando digo las empresas, seguramente todo el mundo piensa en General Motors o en las grandes de servicios, etcétera, ¿no? Y me refiero en la pequeña y mediana empresa que dota a nuestros territorios de la capacidad de autoabastecerse, de generar empleo de calidad, de tener además una contribución a la comunidad, que es con la que estamos empezando, pero no dejan de ser empresas, y son con ellas con las que vamos a poder construir, asumiendo riesgos como con la complejidad de la que estamos hablando en un futuro, ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos que incorporarlos de alguna manera, o si no van a pasar por el lateral, van a ir a otra velocidad, buscando sus propios intereses, y creo que es momento también con esta agenda de encontrar espacios comunes, en principio, ¿no? Y las métricas, me encanta lo de las métricas, porque nada ha hecho más daño a los logros en materia educativa que tener unas métricas que son de porcentaje de acceso o de absentismo, cuando no sabes lo que está conteniendo esa escuela, lo que están recibiendo ahí, ¿no? Tenemos el 90% de cobertura de educación primaria. En muchas ocasiones no tiene el sentido que tiene una educación transformadora, algo que realmente es motor de cambio, que genera personas, etcétera, etcétera. Entonces las métricas, fundamental intentar trabajarlas de otra manera, vamos. Decía, recuerdo una frase del profesor Fioravanti: las métricas son una forma de gobernanza. Claro. Yo, por reacción que planteó Socorro al principio, el tema de los saberes, aunque ya en buena medida comparto totalmente lo que planteabas, porque digamos el tema de otros saberes, por decirlo así, y su aplicación en políticas públicas, en definitiva, lo que podríamos decir que es un síntoma precisamente de esta debilidad de los sistemas de ciencia, etcétera, en determinados ámbitos, ¿no? Porque si no, esos saberes se incorporan a la producción científica. Es decir, no se nos ocurre decir otros saberes digamos, en espacios donde la ciencia es muy potente. Es decir, porque teorizan, porque lo utilizan como insumo fundamental. Es decir, el tema de la hibridación que tú decías. Es decir, en el momento en el que esos otros saberes pasan a incorporarse como casos, como insumo, como análisis dentro de la producción científica, pasan a estar digamos, en la lógica científica. Entonces no deja de ser un síntoma que, por supuesto, hay que incorporar, porque siempre es el tema de lo que hablábamos de la agenda científica, tiene que ser agenda, obviamente que tienen que ser agendas locales. Lo que no puede ser es que la agenda de Ecuador se marque
en otro contexto muy lejano. Es decir, tiene que estar imbricada con sus desafíos, con sus necesidades como país, etcétera, ¿no? Entonces ahí creo que ese elemento fundamental, y ahí la hibridación me parece clave. Dos ejemplitos. Rafael conoce uno de ellos porque es otra de las tesis que estoy dirigiendo, precisamente sobre el buen vivir como paradigma de desarrollo, o un caso que seguramente que también alguno conocéis, de los proyectos de cooperación de la Complutense, que son proyectos pequeñitos de cooperación universitaria. Una es precisamente con una universidad de Mozambique, todo lo que tiene que ver con la producción de modelos matemáticos para prevención de desastres a partir de las experiencias locales. Es decir, son ejemplos de lo que significa esta inclusión de los saberes locales dentro de la producción científica y de la hibridación en ese ámbito. Que solamente para añadir, por la parte de lo que es en políticas, evidentemente la cooperación sur-sur, incluida la cooperación con China, que está... digamos, ha hecho del tema de la transferencia o el intercambio de experiencias locales, de políticas locales, una seña de identidad. Efectivamente, cuidado con plantear esto en términos de un ámbito horizontal, neutro, etcétera. Las lógicas de verticalidad interna son evidentes. El caso de China es el más claro, pero no hace falta irse a China. Hace falta simplemente plantear lo que significa ese intercambio de experiencias en el marco de la cooperación sur-sur, las asimetrías entre los propios países de América Latina. Entonces ahí cuidado también con esta idealización de los saberes, porque las asimetrías de poder y de reconocimiento internacional, etcétera, en este ámbito también son potentes. Y bueno, en fin, ¿cuáles son los factores que hacen que en un momento determinado el paradigma del buen vivir sea un paradigma más o menos conocido? Tampoco es un proceso neutro. Sí, también hay factores ahí detrás que son interesantes y que son transaccionales, por cerrarlo con el tema que decía Fernando, ¿no? Yo quería decir algo sobre el agotamiento, no el que tenemos ahora mismo seguramente por encantar ese problema, sino me parece muy interesante, porque yo lo repito, sobre todo a título privado, seguramente no público. Micro. Disculpa. Sí, con cierta frecuencia, ¿no? No me atrevo muchas veces a hacerlo de forma pública porque parece que uno estuviera echando piedras sobre el propio tejado, ¿no? Pero el agotamiento puede llevar a la bulia, a la inercia, a la inacción, a la anomia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo que en este caso el aprendizaje significativo nos ha llevado, digamos, a un modelo que vale la pena. Sé que lo haces, Fernando, no es una crítica para nada, ¿no? Sino, digamos, compartir, digamos, esta preocupación del agotamiento. Yo creo que este aprendizaje significativo a partir del agotamiento, de la fatiga, nos ha llevado a un modelo que vale la pena relevar, ¿no? Cuando en 2005 se inventaron aquello de la agenda de la eficacia, ¿no? Todos lo celebramos mucho por aquello de la apropiación, ¿no? La atención a la demanda, la armonización, etcétera, ¿no? Y poco tiempo después, ¿no? O bastantes años después, nos dimos cuenta, valga el comentario, ¿no?, de que era una agenda fundamentalmente norte-sur, ¿no?, y que hacía falta variar. Y entonces ese agotamiento también, ¿no?, profundo, nos lleva de alguna forma a una agenda en la cual la agenda de la eficacia está un poco arrumbada, ¿no?, la demanda es muy inducida, ¿no?, la armonización no es tal, ¿no? Por tanto, el agotamiento transformado en aprendizaje significativo, yo creo que vale la pena relevarlo, ¿no? Y una segunda cuestión también en relación al agotamiento. No solo el aprendizaje significativo, sino que una cosa que tú has comentado, la aplicabilidad. El riesgo también de la Agenda 2030, creo que lo has dicho, si no lo has dicho, te he visto intención de hacerlo, ¿no? Corre también el riesgo de transformarse en un eslogan. Y el eslogan no es bueno, ¿no? Porque ya parte de alguna forma nuevamente al agotamiento, a la inercia, ¿no? O somos capaces de llevarlo a la práctica, ¿no?, desde el norte comprometido y el sur global, sin ninguna duda, ¿no?, como se está discutiendo en UNESCO entre los países del norte y del sur, ¿no?, cómo salir adelante con el ODS 4, que es muy improbable que ningún país del mundo lo consiga en el año 2030, y esto se dice, ¿no? Y hay reuniones permanentes, no solo diálogo político de ministros, que también, ¿no?, sino de especialistas, de técnicos, de sociedad civil del norte y del sur, ¿no?, o somos capaces, ¿no?, de transformar ese agotamiento en algo más que un eslogan, que una consigna, o esto habrá valido para poco. El agotamiento.
Muy bien. Yo no sé si hay alguna intervención más, ¿no? Quiero, si no os parece, ya pues cerramos por hoy la sesión. Creo que ha sido un debate muy interesante, muy rico. Hemos ido de cosas más inmediatas y pedestres a una reflexión también un poco más general. Sobre todo, gracias a Fernando, a Marisa, por estar hoy aquí y por las reflexiones que nos han puesto, y a todas y todos vosotros, porque bueno, algunas intervenciones que se han hecho han sido muy provocadoras y han suscitado pues una discusión muy interesante. Mañana más, ¿de acuerdo? Aprovechar ahora, en fin, en cuanto que empiece a bajar un poco el calor, ¿no? Pues eso, además de vivir bien, hay que vivir sabroso, ¿no? Y aquí yo creo que hay algunas oportunidades para ello. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias.